Buenas, seguimos con el práctico 6, soluciones. Vamos a hacer el problema número 2. El problema número 2 dice: un oscilador consta de un bloque de 500 gramos, o sea, medio kilo, de masa unida a un resorte. Cuando es puesto en oscilación con una amplitud de 35 centímetros, se observa que repite su movimiento cada 0,48 segundos, o sea, repite todo un ciclo en 0,48 segundos. Bueno, y nos pide varias cosas, nos pide el periodo, que esto ya está un poco acá, si el periodo es el tiempo que tarda en hacer todo un movimiento. La frecuencia, que es la inversa del periodo. La frecuencia angular, ¿sí? Que es 2pi por la frecuencia. La constante de fuerza, o sea, el K. La velocidad máxima, ¿sí? Y la fuerza máxima ejercida sobre el bloque. Bueno, veamos, entonces empecemos desde el punto A hasta resolver todo el problema. Entonces, tenemos una masa de 0,5 kilogramos, una amplitud máxima, ¿sí? Que es la amplitud de 0,35 metros. Y bueno, yo acá le apuré, bueno, que el tiempo con que se hace un periodo, ¿sí? Entonces esto es el periodo, ese es el punto A. El punto A nos pedía cuál es el periodo. Bueno, es este. El periodo es el tiempo que se tarda en hacer todo un ciclo, o sea, son los 0,48 segundos. Entonces ya tenemos el punto A respuesto. Luego en el punto B nos pide cuál es la frecuencia, pero la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Entonces, hacemos la inversa de 0,48 segundos y lo que tenemos es que la frecuencia es 2,083 periódicos 1 sobre segundo. También a veces se le pone como hertz. ¿Sí? Acá la vamos a llamar 1 sobre segundo. Bueno, es la frecuencia. El inciso B. Luego, en el inciso C, nos pregunta cuál es la frecuencia angular. La frecuencia angular se define como 2pi por f. Entonces lo único que hacen es multiplican el resultado que tenían de la frecuencia por 2 por pi y obtienen la frecuencia angular, que sería 13,08, ¿sí? Y acá, para que quede, le ponen radianes sobre segundos y les queda la unidad y todo de la frecuencia angular. Entonces obtenemos el punto C. Bueno, ahí vamos rápido, pero bueno, estas son preguntas sencillas. Luego, ahora ya vamos a una ecuación un poco más complicada. En el problema, en el inciso, ya vamos al inciso D. Nos pregunta cuál es la constante elástica, o sea, cuánto es K. Bueno, entonces teníamos, ¿se acuerda del punto anterior? Teníamos que el periodo era igual, que lo tenemos acá arriba, es igual a 2pi o raíz cuadrada de la masa sobre K. Entonces de acá despejamos y ¿qué tenemos? Bueno, primero pasamos al 2pi dividiendo, tenemos T dividido 2pi, todo esto al cuadrado por 1 sobre m es igual a 1 sobre K. Por lo tanto, tenemos que K va a ser igual a la inversa de esto, o sea, a la masa por 2pi dividido el periodo, todo esto al cuadrado. Bueno, si hacemos la cuenta, ¿sí? 2pi dividido el periodo al cuadrado
por la masa, que es 0,5 kilogramos. Esto le tiene que dar que K vale 85,66 newton sobre metro. Bueno, bien, ya resolvimos el punto D, que nos preguntaba cuánto valía K. Bueno, ahora vamos al punto E. Vamos a ver qué era lo que nos preguntaba el punto E, ya me olvidé. A ver, ¿qué nos dice el punto E? Punto E, la velocidad máxima, ¿sí? Y después nos preguntan la fuerza máxima ejercida. Entonces vamos primero con la E, con la velocidad máxima. Entonces, para calcular la velocidad máxima, vamos a ver cómo se obtiene la velocidad máxima a través de las ecuaciones de movimiento. Entonces nosotros sabemos que x de t, ¿sí?, para el resorte es igual a la amplitud por coseno de omega t más un phi. En nuestro caso particular vamos a decir que phi es igual a 0. Entonces, teniendo en cuenta eso, bueno, tenemos eso. Ahora, la derivada, o sea, la derivada de x de t con respecto al tiempo es igual a la velocidad en función del tiempo. Bueno, entonces derivamos y ¿qué nos queda? Nos queda a, la derivada del coseno es menos seno de omega t, y por que está multiplicando al tiempo es omega, por omega. Bueno, entonces veamos. ¿Cuál es la velocidad máxima? Seno, ¿de qué valor y a qué valor va? Seno va desde menos 1 a más 1. O sea, no puede valer más que 1. Entonces, el valor máximo de la velocidad es cuando el seno vale 1. El seno de omega t vale 1. Para algún tiempo, no importa qué tiempo, en algún tiempo eso va a valer 1. En el tiempo que eso valga 1, esto va a ser máximo, porque omega y a son constantes. Entonces, de ahí deducimos, ¿sí?, que la velocidad máxima va a ser siempre, en este sistema oscilatorio, la amplitud por la velocidad angular. ¿Sí? Esto, acuérdense, va a valer siempre en el caso que ustedes tengan movimiento oscilatorio. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque seno de omega t, lo máximo que puede valer es 1. Entonces, de ahí, ahora sí, bueno, aquí es igual. A dijimos que era 0,35 metros. Y omega lo habíamos calculado y era 13,08 radianes sobre segundo. Entonces, si hacemos acá la cuenta, esto nos da que la velocidad máxima es igual a 4,58 metros sobre segundo. Bueno, muy bien. Calculamos la velocidad máxima. ¿Sí? Esta es la velocidad máxima. El punto E, ¿sí?, la velocidad máxima. Y ahora ya por último, en el punto F nos preguntan la fuerza máxima ejercida sobre el vuelto. Bueno, entonces para calcular la fuerza máxima, lo que vamos a necesitar es la aceleración máxima. La masa es constante, entonces nosotros acordamos que la fuerza es igual a masa por aceleración. La masa es constante. Lo que nos está variando acá es la aceleración. ¿Qué es la aceleración? La aceleración en función del tiempo es igual a la derivada de la velocidad, que depende del tiempo, en función del tiempo. O la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Bueno, si hacemos esto, nos queda que la aceleración en función del tiempo es menos, ¿sí?, a por omega.
La derivada del seno es de seno es coseno, sigue con el menos. Coseno de omega t, pero ahora sí pasa el omega. Entonces acá nos queda omega al cuadrado. Entonces de acá, lo mismo como hicimos con la velocidad, nos queda que la aceleración máxima va a ser igual a la amplitud por la velocidad angular al cuadrado. ¿Sí? A ver, repasemos por qué pasa esto. ¿Sí? Por lo mismo que teníamos anteriormente. ¿Se acuerdan? O sea, si la aceleración en función del tiempo es igual a A por omega al cuadrado, donde A y omega no dependen del tiempo, son constantes, por coseno omega t, bueno, ¿cuándo va a ser máxima? Cuando este valor sea máximo, que es el que depende del tiempo. Pero ¿cuál es el valor máximo del coseno? Es 1. Entonces, o menos 1, el módulo, no importa. Acá lo que nos pide es el módulo, porque obviamente que esta fuerza va a variar de más a menos en sus valores de oscilación. Entonces, el valor del módulo de la oscilación máxima es A por omega al cuadrado, ya que es cuando esto vale igual a 1. Entonces, de ahí obtenemos que la fuerza máxima va a ser igual a la aceleración máxima, o sea, A por omega al cuadrado por m. Y bueno, ahí de nuevo, lo único que hay que hacer es reemplazar. ¿Sí? Entonces, reemplazamos y la fuerza máxima queda igual a 0,5 kilogramos, que era nuestra masa, por la aceleración, que era por la amplitud, que era 0,35 metros, ¿sí? Por omega al cuadrado, que era 13,08 radianes sobre segundo, todo esto al cuadrado. Bueno, hacemos la cuenta, ¿sí? Si ustedes hacen la cuenta, multiplican todo esto y elevan esto al cuadrado, les queda que la fuerza máxima es igual a 29,98 newton, igual fuerza máxima, y ahí tenemos el resultado del inciso F. Y ahí ya calculamos todo lo que nos preguntaba el problema. Entonces, rápido, veamos, ¿qué teníamos? Primero, teníamos la masa, la amplitud, y nos decía que en este tiempo se volvía a cumplir todo un ciclo. Entonces, el tiempo de un ciclo es el tiempo del periodo. ¿Sí? Que era la primera pregunta. La inversa de esto es la frecuencia. La frecuencia por 2pi es la velocidad angular. Luego con esta ecuación la despejamos y calculamos k. Una que teníamos k, bueno, vimos que era cómo calcular la velocidad máxima, que nos preguntaban en el punto E. Ustedes directamente en los próximos problemas dicen, bueno, la velocidad máxima es A por omega. Listo, ya lo saben. Y el punto F vimos porque también la aceleración máxima es A por omega al cuadrado, y por ende la fuerza máxima es A por omega al cuadrado por m. Y ahí ya resolvimos todos los incisos del problema número 2.